Hay un Dios del que solo queda una frase. Una sola frase, grabada en griego, en una piedra dañada al pie de un acantilado en el noroeste de Bulgaria. La frase está rota, le faltan pedazos, y lo que se puede leer dice más o menos esto. El Khan o Murtaj, gobernante puesto por Dios, hizo sacrificio al dios Tangra. Y ahí se corta, ya está, como si la piedra se callara. Ese dios es Tangra, el dios supremo de los protobúlgaros, el pueblo jinete que fundó Bulgaria en el año 681. El dios del tengrismo, la religión del cielo de la estepa, un dios sin templos, sin ídolos, sin sacerdotes, un dios que era literalmente el cielo que tienes ahora mismo encima de la cabeza. Y ahora te voy a contar 3 cosas que probablemente nadie te ha contado juntas. ¿Quién era ese dios y por qué su forma de ser Dios resulta tan extraña para nosotros? ¿Cómo lo borraron? Y el borrado incluye 52 familias nobles ejecutadas y un príncipe cegado por su propio padre. ¿Y qué queda de él hoy, en la Bulgaria de 2026, escondido en costumbres que millones de personas repiten cada año, sin saber ya a quién se las están haciendo? Empecemos por lo más alto, empecemos por el cielo. Para entender a Tangra, hay que quitarse de la cabeza casi todo lo que asociamos con la palabra Dios. Nos cuesta, claro, porque llevamos siglos pensando en dioses con cara, con rostro, con cuerpo. Zeus tiene barba, Odín tiene un ojo, Cristo tiene heridas y una corona de espinas. Pero Tangra no tiene nada de eso. Tangra no tiene cara, porque Tangra no está en el cielo. Tangra es el cielo. La palabra nos dice todo. Tengri, Tangra, Tanri, Tengeri, en las lenguas túrquicas y mongolas es la misma palabra para cielo y para Dios. Los anales chinos ya la registran en el siglo IV a.C., hablando de los Xiongnu, los nómadas que aterrorizaban las fronteras del norte de China. O sea, cuando Roma todavía era una pequeña república, peleándose aún con los samnitas en la península itálica, no habían salido de allí, en la estepa ya se adoraba al cielo azul con ese nombre. ¿Y cómo se adora a un dios así? Pues fíjate, sin templos. El templo es la estepa entera, con el cielo por techo. Sin ídolos. Al Kok Tengri, el cielo azul eterno, jamás se le representó con forma humana ni animal. Sin casta sacerdotal que administre el acceso. Había chamanes, claro, pero para tratar con los espíritus menores, con los antepasados o con la enfermedad, con el día a día. Con Tangra no hacía falta ningún intermediario, porque levantabas la cabeza y ahí estaba, el cielo. Y una cosa más, sin misión. El tengrismo no quería convertir a nadie. No tenía ningún interés en que los demás creyeran en Tangra. Es la religión de un pueblo que era móvil y de su tierra, que es también móvil, porque va cambiando, no una verdad universal. Lo cual, hay que reconocerlo, es una forma de seguridad en uno mismo que ya la quisieran algunas religiones con departamento de marketing. Tangra no estaba solo, no era un dios solo, conviene decirlo. Debajo de ese Padre Cielo estaba la Madre Tierra, y alrededor, claro, pues un mundo entero de espíritus, del agua, del fuego, de las montañas, de los muertos. Pero la estructura es clarísima. Arriba solo uno, un Dios supremo, invisible y total. Los historiadores discuten si llamar a esto monoteísmo, enoteísmo o cielo con familia. Los historiadores discuten si llamar a esto un monoteísmo, o enoteísmo, o cielo con familia numerosa, digamos. Me da igual la etiqueta.
Lo que importa es la estructura. Como digo, un solo señor arriba, sin imagen. ¿Y tenemos textos sobre esto? Bueno, lo que tenemos son piedras que hablan. Las inscripciones de Orhon, en Mongolia, del siglo VIII, escritas por los propios turcos en su alfabeto rúnico. La estela de Kultigin abre así: cuando fueron creados el cielo azul arriba y la tierra parda abajo, entre ambos fue creado el Hijo del Hombre. Y en otra cara, esta frase que corta la respiración: Tengri crea la muerte. Los hijos del hombre han nacido todos para morir. Eso realmente es el tengrismo en dos líneas. El cielo reparte la vida, el cielo reparte la muerte, y no te debe ninguna explicación. ¿Cómo te la va a deber? Es el cielo. Bien, atento, porque ahora entra la política, y con la política entran los búlgaros. En la estepa, el poder venía de arriba, literalmente. El Kagán, el gran Khan, gobernaba por mandato del cielo. Bilge Kagán, el soberano turco, lo dejó grabado en piedra de esta manera: yo, semejante al cielo, nacido del cielo, subí al trono. Si conoces el mandato del cielo de los emperadores chinos, el Tian, esto te va a sonar, porque es la misma idea recorriendo Asia de punta a punta. El soberano no es Dios, pero es el punto donde el cielo toca la tierra. Bien, los pueblos protobúlgaros heredaron esta teología del poder completa. Sus khanes usaban un título que los griegos transcribieron como Kanasubigi y que la mayoría de los investigadores traduce como Khan puesto por Dios, o bien gobernante que viene de Dios. El mismo título que aparece en esa piedra rota que te dije al principio, la piedra de Madara, o Murtaj, gobernante puesto por Dios, sacrificando a Tangra. Pero claro, tú piensas en los búlgaros y piensas en un país de la Europa del Este. Pero ¿quiénes eran estos protobúlgaros? Eran jinetes, eran guerreros seminómadas de la estepa póntica, entre el Mar Negro y el Mar Caspio, emparentados con el mundo de los hunos. En el siglo VII levantaron un estado, la Gran Bulgaria del Khan Kubrat, y cuando ese estado se rompió bajo la presión de los jázaros, uno de los hijos de Kubrat cogió a su gente y se fue al oeste. Se llamaba el Khan Asparuh. En el año 680, Asparuh cruzó el Danubio. El emperador bizantino Constantino IV fue a echarlo con su ejército y volvió derrotado. Un año después, en el 681, Bizancio, el imperio más poderoso del Mediterráneo, firmaba la paz y aceptaba pagarle tributo a un recién llegado de la estepa. Esa humillación imperial es el acta de nacimiento de Bulgaria, que por cierto es el único estado europeo actual fundado en el siglo VII que conserva su nombre desde entonces. Pero, ¿qué Dios puede acompañar una migración de miles de kilómetros? ¿Qué Dios puede acompañar a un pueblo que se mueve continuamente? Pues uno ligero, uno que no pese. Un Dios con templo se iba a quedar atrás, al igual que su templo. Un Dios que es un ídolo, una figura, puede caerse del carro en el transporte. Pero el cielo va a acompañar a ese pueblo a todas partes. Esos búlgaros de Asparuh cambiaron de río, cambiaron de vecinos, de tierras, de enemigos, de paisaje. Pero cada noche, al levantar la cabeza, miraban al cielo y su Dios seguía exactamente allí, donde siempre. El tengrismo es la religión perfecta del que se mueve, del nómada.
Vamos, que Tangra, el dios Tangra, era el único equipaje que no ocupaba sitio. Bien, fíjate ahora, porque vamos a llegar al fondo psicológico del asunto. El dios Tangra pertenece a una familia arquetípica muy concreta, la del arquetipo del Padre Cielo. Y esa familia, claro, está por todas partes. Los indoeuropeos adoraron a Dios Peter, el Padre luminoso del cielo diurno, que muchos siglos después, en Grecia se convirtió en Zeus Padre, luego en Roma en Júpiter. Hace poco hice un vídeo sobre ese Zeus ancestral, el de antes de los mitos de las faldas y los rayos, y quien lo haya visto reconocerá aquí el mismo patrón desde otra estepa. El cielo como padre, la tierra como madre, y el ser humano creado entre ambos. Exactamente lo que dice la estela de Kultingin. ¿Pero qué representa este arquetipo? Bueno, Jung diría que el cielo es una de las imágenes más antiguas de la totalidad. Piénsalo desde la experiencia, no desde el concepto o el pensamiento. El cielo lo abarca todo, lo ve todo, pero no se puede tocar, no se puede poseer, no tiene partes ni fronteras, y es idéntico para el que nace y para el que muere. Es lo más parecido a una imagen natural del sí mismo, de eso que somos por debajo del personaje que manejamos cada día. Cuando el hombre de la estepa levantaba la cabeza, no estaba mirando una metáfora, miraba realmente la totalidad. Pero este arquetipo tiene un destino curioso. Mircea Eliade estudió los dioses del cielo de medio mundo y detectó un patrón que se repite con mucha insistencia. Los dioses celestes supremos tienden a volverse lejanos, se retiran. La gente los reconoce como el dios más alto, pero deja de rezarles, porque para el día a día resultan demasiado grandes, demasiado abstractos, están demasiado lejos y arriba. Y entonces el culto se lo llevaban los dioses más cercanos, los dioses de la lluvia concreta, la fertilidad concreta, la guerra concreta. Eliade a esto lo llamó el Deus Otiosus, el dios ocioso. Es como un creador jubilado que se ha Es como un creador ya jubilado que se ha marchado de su propia creación. Fíjate que digo lejano, no digo débil, porque eso es una distinción importante que explica mucho. El Padre Cielo no pierde poder, se marcha, pierde presencia, pero sigue siendo el fundamento. Ya no deja. Sigue siendo el fundamento, pero deja de ser un interlocutor con el ser humano. Nos pasa con el cielo lo mismo que con el suelo que pisamos. Lo damos por hecho, precisamente porque lo sostiene todo. ¿Te das cuenta de lo que esto significa para nuestra historia? Un Dios así es inmenso y es frágil a la vez. Inmenso porque es incomparable. Frágil porque realmente no tiene defensas, ni imágenes que la gente vaya a besar, ni a las que rezarle, ni templos que la gente defienda, ni sacerdotes que vivan de él y peleen por él. Cuando llegue otro Dios único, invisible y celeste, y va a llegar, el trono de Tangra estará hecho a su medida. Bien, nos vamos al año 864. El Khan de Bulgaria se llama Boris. Lleva casi 2 siglos de estado búlgaro a sus espaldas, con 2 pueblos dentro que no terminan de ser uno solo. La aristocracia protobúlgara, que es jinete y pagana, y la mayoría eslava, campesina y con sus propios dioses. 2 lenguas, 2 religiones, con 2 memorias. Un estado así se va a romper solo, es cuestión de tiempo.
Boris hace el cálculo que han hecho todos los constructores de naciones. Necesito un pueblo, necesito un dios, solo uno. Y en el 864 se bautiza. En secreto primero, que el hombre no era tonto. Toma el nombre cristiano de Mijaíl por su padrino de bautismo, que es nada menos que el emperador de Bizancio. El Kan del cielo se arrodilla ante el dios de los griegos, ante el dios cristiano. La aristocracia protobúlgara entiende perfectamente lo que eso significa. No es un cambio de Dios, es un cambio de mundo. Su legitimidad entera, el Kan puesto por Tangra, el linaje de la estepa, el orden antiguo, acaba de ser declarada obsoleta. En el 866 se levantan en rebelión, claro. Boris la aplasta y ejecuta a 52 boyardos, con sus familias completas, niños incluidos. Grave, muy grave. Bulgaria entró en el cristianismo por un método que, digámoslo suavemente, no aparece en los evangelios. Pero la historia tiene un segundo acto todavía más oscuro. En el 889, Boris, ya viejo, abdica y se retira a un monasterio. Le deja el trono a su hijo mayor, Vladimir Rasate, que hace lo impensable. Intenta volver atrás. Persigue al clero cristiano, ataca las iglesias, busca restaurar la fe antigua. La última rebelión de Tangra la encabeza el nieto de la conversión. Y dura 4 años. En el 893, el viejo Boris vuelve a salir del monasterio, depone a su propio hijo y lo hace cegar. Le quema los ojos al hijo que quiso devolverle los ojos al cielo antiguo. Después sienta en el trono a su tercer hijo, Simeón, con una amenaza registrada por los cronistas. Si apostata, correrá la misma suerte. Lo que me parece más honesto decir aquí es que casi todo esto lo sabemos por fuentes cristianas y extranjeras, empezando por un abad franco, Regino de Prum. Los vencidos de esta historia no dejaron su versión, no la conocemos, ni una línea. Del tengrismo búlgaro no se conserva un solo texto interno, solo esa piedra rota de Madara con la que empezamos. Un dios reducido a una frase incompleta en el idioma de otros. Nada nuevo, por cierto. La historia de las religiones la escriben los conversos. ¿Y por qué cayó esto tan fácil? Por lo que dijimos, no tenían nada que defender, sin templos que profanar, sin ídolos que quemar, sin clero que resistir. Y estructuralmente el paso era corto, de un Dios único, celeste e invisible, a un Dios único, celeste e invisible. Para el campesino eslavo, que nunca fue de Tangra, apenas cambió nada. Para el jinete búlgaro, cambió el nombre del cielo. El cielo, obviamente, siguió en su sitio. Ya, y ahora la pregunta que da sentido a todo esto. ¿Queda algo hoy día? ¿De verdad pervive algo de Tangra en la Bulgaria del siglo XXI? Aquí tengo que ser muy cuidadoso, porque este terreno está lleno de trampas románticas, y en este canal no quiero vender romanticismo barato. Vamos a ir por capas. La leyenda más querida es la de la Martenitsa. Cada 1 de marzo, Bulgaria entera se regala hilos trenzados de lana blanca y roja. Es como una pequeña pulsera con la que se regala salud, suerte, la primavera. Millones de pulseras. Y la leyenda fundacional dice que la primera Martenitsa nació con el propio Asparuj, un hilo blanco atado a la pata de una ave mensajera, teñido de rojo por la sangre de una herida, cruzando el Danubio con noticias del nuevo reino. Preciosa, ¿verdad? Pues seamos honestos, es una leyenda etiológica, de esas que se inventan después para explicar una costumbre que ya existía. Los investigadores discuten si la Martenitsa es tracia, más antigua, o eslava, o protobúlgara,
o todo a la vez. Lo que nadie discute es que es pagana hasta la médula y que ningún concilio cristiano consiguió quitarla. Con los Kukeri pasa algo parecido. Esos hombres enmascarados, con pieles y cencerros, que danzan en pleno invierno para espantar a los malos espíritus, son probablemente el carnaval vivo más antiguo de Europa. Pero la mayoría de los estudiosos los hace tracios, anteriores a la llegada de los búlgaros. Y una curiosidad, estos Kukeri, si conoces el País Vasco en España, encontrarás alguna similitud. Y el surbacane de Año Nuevo, que consiste en los niños golpeando suavemente las espaldas con ramas decoradas de cornejo para desear salud. Esto tiene un origen tan disputado que hay quien lo lleva a los protobúlgaros y hay quien lo lleva a Roma. O sea, Bulgaria está llena de paganismo superviviente, pero no todo ese paganismo es de Tangra. Decir lo contrario sería mentirte, y aquí no hemos venido a eso. ¿Dónde está entonces la huella real Tangra? En 3 sitios, y el tercero es el más profundo. Primero, lo vemos en los nombres. Se cuenta que la montaña más alta de los Balcanes, el actual Musala, llevó el nombre de Tangra hasta que los otomanos lo rebautizaron como Montaña de Alá. Y en 2001, los búlgaros le devolvieron el gesto al mapa. Bautizaron como Montes Tangra una cordillera entera en la Antártida. El dios sin territorio tiene ahora una cordillera en el fin del mundo. La historia, cuando quiere, tiene sentido del humor. Segundo, en el fuego y la montaña. El culto tengrista a las cumbres y a las llamas rituales resuena en las costumbres búlgaras de fuego de invierno, aunque aquí, claro, se mezcla otra vez con lo tracio y lo eslavo. Y tercero, mira esto que voy a decir. La permanencia más honda de Tangra no es ninguna costumbre, es la facilidad misma de la conversión. Un pueblo entrenado durante siglos en adorar a un solo Señor del cielo, invisible y sin imagen, encontró en el Dios cristiano una casa ya conocida. Tangra no fue derrotado por el cristianismo, fue absorbido por él, porque tenían la misma planta arquitectónica. El converso búlgaro, que rezaba a Bog, al Dios del cielo, seguía haciendo con la cabeza el mismo gesto de siempre: levantarla, mirar arriba. Yo llegué a Tangra casi por geografía, la verdad. Bulgaria lleva un tiempo, bastantes años, rondando mi vida. Y me puse a tirar del hilo de sus orígenes y me encontré con esto: un dios inmenso que viene de las estepas asiáticas, reducido a una frase rota en Europa. Me quedo con la imagen final, y es de este mismo año. El 1 de enero de 2026, Bulgaria adoptó el euro. Y cuando hubo que elegir qué imagen nacional iría acuñada en sus céntimos, los búlgaros votaron. Ganó el jinete de Madara, el caballero de piedra del acantilado, el relieve tallado en tiempos de los kanes paganos, justo encima del santuario donde Omurtaj, gobernante puesto por Dios, hizo sacrificio al dios Tangra. El dios del que solo quedaba una frase rota viaja ahora en millones de bolsillos, pasa de mano en mano cada día, compra el pan en Sofía, el café en Silistra. Nadie lo nombra, nadie lo recuerda, pero ahí está el jinete galopando en el metal 1300 años después de que su dios fuera borrado de los documentos. Los dioses del cielo no mueren, decía Mircea Eliade. Se alejan, se vuelven como un fondo, se convierten en aquello sobre lo que ya no nos preguntamos. Quizá esta sea la última lección de Tangra, que hay presencias tan grandes, tan inmensas, que la única forma que tienen de desaparecer es quedarse. Mira el cielo esta noche, es el mismo, Tangra.